Aprovecho para recordarles que por favor nos apoyen poniendo su nombre en el usuario, ya que de esta forma les tomamos la participación. En caso de que no lo puedan hacer en este momento, los invito a que pongan su nombre en el chat, su nombre completo en el chat, por favor. Maestra Miriam, si está de acuerdo, vamos a dar inicio. Bienvenidos a todas y todos al webinar de hoy, y el tema es Inteligencia Emocional, impartido por la maestra Miriam Ávila Uribe. Ella es especialista en temas de liderazgo, liderazgo organizacional, coaching ejecutivo, autoestima, desarrollo humano, entre otros temas. También es docente e instructora en diversas instituciones de educación superior, y para mí es un gusto tenerla aquí y un placer presentarla nuevamente. Bienvenida, maestras, bienvenidas a todos los que están participando en este webinar. Las preguntas las vamos a ir haciendo mediante el chat, y durante la presentación esperemos tener unos tiempos para poder que la maestra nos pueda ir dando respuesta a las dudas, y los invitamos a mantener apagados los micrófonos hasta que tengan alguna duda. Gracias. Agradezco tus palabras y la presentación. Es un gusto para mí, de verdad, estar con todos ustedes apoyando a la Junta de la Asistencia Privada. Y pues bueno, hoy con un tema que al final yo iba a darles otro el día de hoy, que era intervención en crisis, pero la última vez que nos vimos, que vimos comunicación asertiva, pues salieron algunas dudas ligadas a este tema, y por ello, a petición, ¿no? Decidimos cambiarlo por este que vamos a ver hoy, que a mí me parece muy importante en estos momentos que estamos viviendo con esta contingencia, pero que sobre todo nos permite comprender más cómo nos relacionamos.
y cómo nuestra relación con el otro impacta en la construcción de todo un entorno. Entonces, vamos a iniciar. Yo estoy a su disposición para cualquier duda. Les voy a pedir, por favor, que las vayan colocando en el chat para que les vamos dando respuesta. ¿Okay? Un placer, de verdad, me siento muy, muy contenta de estar con ustedes, de apoyar. Y pues bueno, vamos a iniciar con todo esto que es la inteligencia emocional, que es muy importante, ¿no? O sea, en estos momentos de verdad lo necesitamos como no tienen una idea. Y pues bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, lo principal y lo que nos tiene que quedar más claro es reconocer mis propias emociones. Tenemos algunos problemas porque desde inicio, desde nuestra crianza, no se nos enseñó cómo reconocer esas propias emociones y mucho menos cómo gestionarlas. Entonces, es muy importante que nosotros, este tema es un tema que nos va a llevar mucho a la autoobservación y a la reflexión de cómo interactúo y cuáles son mis respuestas ante eso que siento, ¿no? Ante mis emociones. Entonces, inteligencia emocional es eso, es la capacidad de reconocer y gestionar mis emociones, ¿no? Pero también de reconocer los sentimientos y las emociones de las otras personas, ¿no? Y de también cómo saber interactuar con lo que el otro está sintiendo. Yo siempre les digo en esta parte, cuando yo aprendo a reconocer mis emociones, tengo la posibilidad de ser empático con el otro, porque lo veo en mí mismo. Y acuérdense que aquello que observo en mí es porque es espejo de alguien más. ¿No? Es algo que lo puedo ver porque yo lo tengo. Entonces, en ese momento, la empatía que necesita la inteligencia emocional se convierte en algo que nos permite interactuar de una mejor manera. ¿Pero qué es inteligencia emocional? ¿O qué me permite la inteligencia emocional? Primero, percibir las emociones. Esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Si yo puedo observarlo en mí, también lo puedo observar en ti. Y si lo observo en ti, es porque está en mí. Comprender esas emociones, de dónde vienen, y sobre todo, acuérdense que la emoción es algo que siento en el inmediato. Entonces, esto nos tiene que llevar también para aprender cómo manejar esas emociones, ¿no? Y cómo utilizarlas. Si nosotros sabemos utilizar de la manera adecuada nuestras emociones, podemos hacerlo también con vistas a lo que se llama la motivación. Cuando nosotros comprendemos que esa emoción es un motor, ¿no? Puedo enfocarlo y puedo trabajarlo para mi propia motivación, para alcanzar mis propias metas. ¿Por qué a este término le denominamos inteligencia emocional? Porque es una mezcla, ¿no? De las dos. Y para eso tenemos que abordar qué es la inteligencia, ¿no? La inteligencia es esta capacidad o facultad de entender, de razonar, de aprender y de resolver problemas. Esta parte, me voy a adelantar aquí un poquito, está muy ligada a nuestro hemisferio izquierdo, ¿no? Al hemisferio izquierdo de mi cerebro. Es decir, donde está mi parte racional, es decir, razonamiento, mi lenguaje, mi habilidad científica, numérica. Y está el control de la mano derecha. En el hemisferio derecho, en esta parte, es donde está mi emoción, mi intuición, imaginación, sentido artístico, ¿no? Y está el control de la mano izquierda. ¿Por qué me adelanté en las diapositivas? Para que quede bien claro el concepto de inteligencia emocional. La inteligencia emocional me dice entonces que cuando yo tengo esta posibilidad de comprender valga la expresión, de razonar mi emoción, estoy metiendo la inteligencia. ¿Ok? Entonces, cuando mi inteligencia está aquí, mi emoción está en el hemisferio derecho y mi inteligencia está en el izquierdo y las conjunto, entonces puedo aplicar esto que estamos llamando inteligencia emocional. Regularmente a las emociones las dejamos ser. El problema es que muchas de las cuestiones ni siquiera las dejamos fluir, las retenemos. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Todos somos capaces de desarrollar la inteligencia, ya lo decía Gardner, ¿no? Tenemos varias inteligencias y una de ellas, y se está reconociendo como tal, es la inteligencia emocional y la podemos desarrollar, ¿no? Está ahí, pero solamente tenemos que aprender cómo hacerlo para poder desarrollarlo. Y esto de verdad va a traer muchos beneficios, porque acuérdense que nosotros, como pensamos, se los coloco aquí, ¿no? Como pienso, siento y lo actúo.
De ahí la importancia de la inteligencia emocional, ¿no? El pensamiento es un motor de creación. Lo que pienso lo estoy creando porque lo siento, y cuando lo siento, ¿no? Por ende, el resultado es que voy a generar un resultado de esa acción. Por eso la importancia de conocer este tema. Una vez que ya está más explicado, ahora sí vamos a ver el concepto, vamos a ver qué son las emociones. Las emociones son respuestas fisiológicas o reacciones fisiológicas que se dan en nuestro cuerpo por aspectos que están en nuestro entorno, ¿vale? Pero se quedan en esta parte, si no las liberamos, repito, se quedan en nuestro cuerpo. Son transitorias, es decir, son de momento, son muy intensas, ¿sale? Pero son muy intensas, pero duran menos que los sentimientos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre la emoción y el sentimiento, ¿no? Y lo que les decía, si una emoción se queda en nuestro cuerpo, esa emoción se convierte, al estancarte, se convierte en una enfermedad, ¿no? Por eso se dice que la gente cuando no ha llorado lo suficiente o cuando no ha sacado esa tristeza, ¿no? Vienen enfermedades de la garganta, viene gripa, porque el cuerpo necesita liberar. O sea, nosotros necesitamos y nuestras emociones al final del día están creadas para ayudarnos, pero también nos tienen que llevar a este punto de la comprensión de cómo funcionamos, por qué somos humanos. Si ustedes analizan, nosotros en estas tres partes que somos cuerpo, mente y espíritu, quien da la relación entre los tres es la emoción. O sea, la emoción está ligada a estos tres. Acuérdense que al cuerpo lo domina la mente y a la mente la domina el espíritu y la emoción se encuentra y está situada, ¿no? Y es la relación que se ejerce entre los tres. ¿Cuáles son las emociones básicas? De ahí se desprenden otras. Recuerden, la emoción es el momento, es lo que es la reacción inmediata. Tengo la rabia, la tristeza, alegría, el desagrado y el miedo. Esas son mis emociones básicas. Después vienen otras, ¿no? Se dan dependiendo o se van determinando dependiendo la intensidad de las mismas. ¿Qué son los sentimientos? Aquí vamos a ver la diferencia entre emoción y sentimiento. El sentimiento es cuando yo ya conceptualizo esa emoción. Dice aquí, es una representación mental que es de lo que sucede en tu cuerpo. Cuando tienes una emoción y es el subproducto de tu cuerpo, percibe y asigna y le da un significado a esa emoción. Por eso les decía, el sentimiento es esa representación. Yo etiqueto eso que estoy sintiendo. Y entonces, en los sentimientos sí existen tipos, en las emociones no. Las emociones no deben de catalogarse como positivas o negativas o neutras. Las emociones son y no las vas a poder controlar ni vas a poder dejar de sentir nunca. Aquí lo importante es que aprendas a gestionar. Hay una gran diferencia entre controlar, ¿no? O tratar de negar a gestionar, porque es algo que está en nosotros. Y si ustedes observan su comportamiento de un día, oscilamos en un montón de emociones, ¿no? Porque todo el entorno nos marca esas sensaciones y sobre todo, fíjense, aquí hay algo muy importante. Cuando yo hago una interpretación del contexto, esa interpretación también va a dictar mi emoción, porque me va a hacer interpretar lo que estoy viviendo. ¿Y cómo es que nosotros interpretamos? Al final del día nosotros interpretamos cada momento de nuestra vida. Conforme a qué lo interpretamos, conforme a nuestra propia identidad, nuestra propia historia de vida. Entonces nuestras emociones están muy ligadas a eso. Hay gente que dice, yo soy muy aprensiva, mi naturaleza es muy aprensiva y quien me conoce sabe que soy aprensiva, ¿no? Pero entonces es porque hay un registro ahí de lo que soy de lo que soy como Miriam Ávila, ¿no? En el que aprendí a ser aprensiva del entorno. No lo voy a dejar de ser, pero sí voy a aprender cómo gestionar esta parte de lo que soy. Disculpen, hay un micrófono encendido. Por favor, se los encargo. Muchísimas gracias. O sea, tengo que aprender a gestionar esa parte de mí. Soy enojona, ¿no? En algún momento aprendí a ser enojona, ¿no? Está en mi naturaleza. Pero ahora, ¿qué hago con ese enojo? ¿Qué construyo o qué destruyo con ese enojo? Eso sí depende de mí, ¿no? Entonces, en estos sentimientos sí tenemos sentimientos que como ahí ya hay una etiqueta, cuando los conformamos como sentimientos, ahí ya etiquetamos, ¿no? Entonces, ahí sí ponemos.
negativos o positivos o neutros. Entre los negativos que les estoy mencionando, tristeza, miedo, hostilidad, frustración, ira, desesperanza, culpa y celos. Positivos, felicidad, humor, alegría, amor, gratitud, esperanza. Y neutros, la compasión y la sorpresa. Pero acuérdense, esos los etiqueto yo, ¿vale? Esto que ya lo explicábamos. También quisiera volver a retomar, recuerden, ¿cómo puedo yo entonces, cómo puedo yo hacer esta parte de llevar la emoción? Pues eso oye muy fácil, ¿no? O sea, cuando lo siento, tengo que debe entrar mi hemisferio izquierdo, Miriam, y sí, la razón, y entonces en ese momento ya voy a poder regular lo que estoy sintiendo, ¿no? Se oye muy sencillo, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo hago? Una de las herramientas más importantes que hay para lograr esta parte de bajar la emoción y que entre nuestro hemisferio izquierdo es la respiración. La respiración consciente me permite estar en el aquí y en el ahora. Y esa respiración a mí también me va a permitir, en cierto momento, ¿no?, que el golpe de la emoción, de lo que estoy sintiendo, no me lleve a una reacción inmediata. Cuando yo les hablo de una respiración consciente, ni tienen que hacer un mudra, es decir, una posición de las manos, ni tienen que estar en flor de loto, ni nada. Con el simple hecho de que yo inhale y exhale de manera consciente, llevándome al aquí y a la hora, al momento presente, yo lo que estoy haciendo en esa conciencia de mi respiración es activar mi hemisferio izquierdo. Por lo tanto, la emoción percibida va a bajar en intensidad y entonces sí puedo empezar a tener esta parte del razonamiento de mi actuar. No sé si se han sentido iracundos, ¿no? Que sientes que el cuerpo te hierve así completamente, ¿no? Lo que primero que quieres es accionar, pero ahí estás accionando por la acción. Pero si sientes esa rabia y te das unos segundos para tener esta respiración consciente, en ese momento lo que estás logrando es que entre la razón. Otro tip para que entren en función estos dos hemisferios, la respuesta que tiene nuestro cuerpo al momento en que colocamos la punta de la lengua pegada al paladar, donde empieza el arco de los dientes, ahí es una reacción en la que nosotros estamos conectando nuestros dos cerebros. Es un punto aquí adentro en el paladar, pegar la lengua al paladar, y también hay una conexión dentro de nuestros dos hemisferios. Entonces, esa es una parte importante. Otra, podemos utilizar los químicos, los neurotransmisores que todo el tiempo estamos segregando, ¿no?, que nos ayudan muchísimo. La dopamina, la oxitocina, la serotonina, la endorfina. ¿Cómo puedo hacerlos? La dopamina, por ejemplo, dormir bien, celebrar lo que hago, celebrarme, agradecer. El agradecimiento es muy importante, ¿no? De repente estamos acostumbrados a creer en esta falsa felicidad de que cuando suceda algo majestuoso, comprarme el carro, la casa, o sea, cuando llegue yo a algo grande es el momento en el que debo sentirme feliz, y no. Hay que cambiar la estructura del pensamiento, porque cuando comprendemos que la felicidad es esta parte importante de pequeños momentos en la vida, vamos a estar ayudándonos porque generamos estos neurotransmisores, ¿no? Cuando nos apapachamos, cuando volteamos a vernos y decir, qué bien, te fue bien, es eso placentero, ¿no? Entonces nos estamos ayudando a sentirnos mejor, a sentirnos plenos, ¿no? La oxitocina la podemos generar a través de la meditación, abrazar, pero cuando les digo abrazar, no es un abrazo así a la ligera, aunque ahorita no podemos abrazar demasiado y no saben cómo lo lamento, porque yo soy un ente que necesita muchísimo del abrazo y de la cercanía de la gente, pero bueno, estoy encontrando otras formas de hacerme llegar de eso que me hace sentir bien. Pero esos abrazos que son de 20, 30 segundos, donde realmente compartes la energía con el otro, son liberadores y son placenteros, porque al final del día generamos oxitocina, ¿no? Hacer un acto de generosidad. Y me gusta hacer énfasis en esto. Cuando tú y ustedes que trabajan en estas asociaciones maravillosas donde están ayudando a gente que lo necesita, lo han de percibir muy bien. Cuando haces algo por alguien, desde el amor, desde la parte de querer dar, ¿no?, la sensación es placentera. Y esto también nos regala oxitocina, ¿no?
Entonces, ahorita estamos en un momento en el que tenemos que tener la conciencia muy clara de lo que significa dar, ayudarnos y apoyarnos entre nosotros, porque todos estamos en, si ya de por sí traíamos una crisis con la seguridad, ya traíamos una crisis de valores y demás, ahorita estamos en una crisis todavía un poquito más complicada, que lo complica todo, que es la sanitaria, ¿no? Entonces siempre voltear a ver al otro y saber qué puedo hacer por el otro me puede ayudar, ¿no? Serotonina, el agradecimiento, disfrutar de la naturaleza, de lo que nos rodea, de hablarle a la planta, de acercarnos a eso que está en el entorno y que me permite sentirme viva, ¿no? Endorfina, practicar hobbies, ¿no? Reír, bailar, cantar, todo eso nos ayuda. Si ustedes están pasando por un momento de depresión o por un momento de ansiedad, ayúdense con estas actividades. Se van a dar cuenta que tienen un beneficio muy grande. Hay alguna vez que alguien que me enseñó y me dijo, cuando tú agradeces todo se multiplica. Y de verdad no sé, no explico todavía, pero el agradecimiento es un factor muy importante, así como el ayudar al otro. Te hace sentir bien y hace en estos momentos genera un beneficio. Ustedes lo saben, ustedes trabajan ayudando. Por eso cuando a mí me hablan y me dicen, oye, con la HAP necesitamos, sí, porque yo sé que lo que yo pueda compartir con ustedes, ustedes lo multiplican con quienes están. Y eso tiene un valor o sea, es invaluable el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Es un reconocimiento porque trabajan sobre esto de lo que estamos hablando. Hasta aquí tenemos alguna duda porque ya voy a entrar con otra parte. Si alguien quiere comentar si de esto que he explicado he dejado alguna duda, nos los puede hacer saber por el chat. O pequeña, si tenemos ya ahí alguna duda, si me la quieres comentar, por favor. Y tenemos una duda de Verónica Dime. Ramos. Dime. Dice, gimnasia cerebral, Mindullet, relajación y visualizaciones, tiempo fuera Sí. para mejorar, para controlar emociones. Exactamente. Mira, al final de esto, de hoy, les voy a compartir algunas cuestiones, no las puse en la presentación, pero sí te las voy a compartir. Por ejemplo, esta parte de llevar la respiración consciente. Hay una respiración que se llama la respiración del mar. Esta respiración es consciente, hay que tener cierta cuenta. Inhalas en 4, retienes 4 y exhalas en 4, ¿no? Entonces, esa cuenta que tú llevas de la respiración del mar con la lengua colocada pegada al paladar es muy importante, es parte de la gimnasia cerebral, ¿no? Los tiempos, el mindfulness, ¿no? Estos tiempos fuera, en el que estás dentro de tu actividad y te das 5 minutos para ti, ¿no? Para hacer una actividad que a ti te guste, no sé, comerte el chocolate, relajarte, meditar, visualizar. Al final, si quieren, hacemos una visualización, porque no es meditación, una visualización con respiración integrada. Vamos viendo cómo nos va el tiempo. Y es muy importante esta parte. Tenemos que aprender a controlar la velocidad de nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? A través de estas actividades, ¿no? Está la meditación, está la musicoterapia, escuchar música en 432 GHz, buscar este tipo de música. ¿Para qué? Para que mi mente acostumbre a estar relajada, ¿no? Ya les comentaba yo hace rato, yo soy muy aprensiva, ¿no? Soy muy intensa en cómo lo vivo. Entonces, cuando aprendí esto, ¿qué hago? Estoy trabajando, me coloco mi música a 432 GHz, que lo importante ahí es la afinación del instrumento, ¿no? No tiene que ser música totalmente clásica. He encontrado música de Queen, he encontrado cualquiera de hay música de rock, hay música de películas, que Gladiador se me viene ahorita a la mente, que están en esa frecuencia. Y es mucho el beneficio porque te va relajando. Entonces, cuando vivo algo, he notado que cuando vivo algo, en lugar de tomarlo tan a pecho y de explotar como lo hacía yo antes, tiene cierta tranquilidad, cierto momento que me permite a mí razonar mi actuar. Y eso ha sido gracias a todas estas cuestiones que practico, ¿no? Y el 432, ahorita por los tiempos no les comparto, pero quien guste buscarlo, hay un experimento en YouTube que así se llama, experimento de 432 GHz, ponen arena en una caja y de un lado le ponen música en 417, me parece, 427, que es como la música regularmente la escuchamos.
y en la otra le ponen 432. Y es tan impresionante como la música, la arena, perdón, que escucha esta música en esta frecuencia, forma figuras geométricas perfectas. Y la que lo escucha en la otra frecuencia se distorsiona. O sea, es impresionante. Entonces, bajo todo eso, permítame, te voy a cerrar la puerta. Perdonen, pero estamos en casa, entonces de repente se van a escuchar todo el ruido de la casa. Entonces, cuando es impresionante ver cómo se forman las figuras geométricas. Entonces, todo eso, al final del día, a nosotros nos pone en una sincronía con el universo. Y el 432 es eso, se le llama la frecuencia de Dios. Y esta frecuencia está en todo en cualquier ente que dentro del universo, en la naturaleza y demás, es parte de nuestra vibración. Entonces, es un beneficio que puedes tener. Lo mismo la respiración, ¿no? Existen, si quieren les comparto rápidamente, 4 tipos de respiración. La del mar, que les decía, es una inhalación en 4, retengo 4 tiempos y exhalo por la boca en 4, ¿no? Fuerte. Entonces, y lo puedo hacer series de 4, es decir, repito 16 y hago esa es la respiración del mar. Es muy buena para relajar. Para quienes padecen insomnio, también es una respiración excelente, la puedes hacer. Lo único que debes de tener es espalda recta para que conecte completamente tu sistema nervioso. Lo puedes hacer sentado o acostado, manos en el regazo, pies bien plantados. Si estás acostado, bueno, pues totalmente recto para que tengas el mayor beneficio, ¿no? Entonces, y también hay otra respiración que a mí me ha funcionado muchísimo y me ayuda mucho con los pequeños, porque como hacen un movimiento con la mano, pues ellos esto les ayuda. Acuérdense, sobre todo la mano derecha que conecta con el izquierdo, ayuda muchísimo. Entonces, lo que haces es una inhalación en 4 tiempos y bajas la mano en 4 tiempos. Vuelves a inhalar en 4 y bajas. Y la puedes hacer N cantidad de veces. Es esta de la mano con los niños porque les enseñas, ¿no?, esta parte físicamente, ¿no?, de cómo relajarse en ayuda de esta respiración, subiendo y bajando la mano. ¿Vale? También existe otra respiración que es la respiración del fuego, que esa sirve para energetizar personas que pueden estar pasando por un momento de depresión. Y de hecho, cuando nosotros corremos o hacemos un ejercicio, respiramos de esta manera, ¿no? Es así. Esta se hace, es a través de la boca, ¿no? Y lo que haces es inhalar y exhalar y vas a sentir cómo tu cuerpo se llena de energía, ¿no? Con el tiempo justo, porque puedes hiperventilarte o demás. Entonces tienes que tener cautela al momento de hacerlo y sirve mucho para la gente que tiene depresión. Hay otra respiración que es para desintoxicación. Esa tienes una posición, discúlpenme que no me ponga la posición adecuada en este momento porque por obvias razones no me van a alcanzar a ver, pero esa es hincada. Colocas un cojín abajo de tus rodillas, otro aquí atrás de tus rodillas para que te sostengan, ¿no? Y lo que haces es, los monjes tibetanos lo hacen con con un mantra que es Soham, y esta es una respiración de desintoxicación y se llama respiración de fuelle. Lo que haces es limpiar el organismo. Entonces levantas con el Soham, Soham, Soham. Entonces cuando es el ham, ¿vale?, pegas en tu caja torácica. Yo sé que por algunas cuestiones habrá quien me diga, ¿sabes qué? Lo quiero hacer sin el mantra. Lo puedes hacer sin el mantra, ¿no? No pasa nada. O sea, eso es determinación de cada quien. Es muy buena para desintoxicar, limpia. Por eso se le conoce como respiración de fuelle, ¿vale? Hasta aquí alguien que tenga alguna duda, que quiera que le repita algo sobre las respiraciones. De Gloria Sierra pregunta, ¿cómo puedo distinguir entre dejar pasar una emoción y no estarla reprimiendo? ¿Cómo puedes distinguirlo? Es muy importante. ¿Cómo lo reprimes? Cuando lo sientes ahí atorado, tu cuerpo te dice que está ahí. Es esa energía. Entonces, y no sé si ustedes, yo creo que sí lo han sentido. Cuando te contienes el llanto, hay una parte de ti que sabes que está contenido, que el nudo está aquí, que no se libera, ¿no? Entonces, y también cuando tú no permites que esa emoción salga, ¿vale?, la sensación es muy fuerte dentro del cuerpo, ¿vale?
¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón, aquí me interrumpieron y no conecté perfectamente. Siento que no está bien contestada. Les ofrezco Sí. una disculpa. Dice, ¿cómo puedo distinguir entre dejar pasar una emoción y no estarla reprimiendo? Dejar pasar la emoción, ahí eh, como que siento que el dejar pasar la emoción no se pasa, la emoción se queda en ti. O sea, no es algo que tú digas, no me importó. No, se queda en ti. O sea, no lo hace, no de manera consciente, pero siempre una emoción que no es liberada va a estar ahí presente, ¿no? Ahora sí. Tenemos ¿Vale? otras más, de Alejandro Muñoz. Me confunde la diferencia entre emoción y sentimientos. ¿Cuál es la diferencia? ¿La tristeza qué es? La diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción es inmediata, es la reacción inmediata que tiene tu cuerpo. El sentimiento es cuando tú ya lo procesas y le das un significado en tu mente. Esa es la gran diferencia. El sentimiento se queda y la emoción es inmediata. La tristeza es algo que tú sientes de momento, ¿no? Y que es emoción y sentimiento, porque sientes la tristeza en ese momento, ¿vale? Pero después le das el significado. En ese momento en el que tú le das el significado, se convierte en una tristeza, pero de sentimiento. Espero haberlo explicado bien. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Por eso al sentimiento se le da etiqueta, porque nosotros cuando decimos, híjole, estoy triste, ya no es una emoción, ya es un sentimiento, porque lo conceptualizas. Por, por eso el término es inteligencia emocional, porque es cuando es la reacción, ¿no? Cómo gestionar esa reacción de esa emoción que me está provocando. ¿Vale? ¿Alguien más? De Carlos Dominici. A veces es clave identificar la emoción, pero en otras ocasiones no. ¿Cómo podemos identificar mejor la emoción, sentimientos? ¿Dónde podemos ver las emociones para conocerlas y hacerlas conscientes? Quizás nos Okay. hace falta saber lo que sentimos e identificarlo. ¿Se acuerdan que al principio les dije, este es un tema que tiene mucho que ver con la autoobservación y con esta parte de reflexión sobre cómo reacciono ante las cuestiones? Cada uno de nosotros somos un ente diferente y nuestra reacción va a ser diferente. Hay teorías que nos dicen cuáles son o cómo van llamándose las emociones, ¿no? Dependiendo de su intensidad. Eso sí es totalmente. ¿No? De hecho, ahorita, si me lo permiten, les coloco una diapositiva con esta variante de emociones. Pero, ¿qué sucede? ¿No? Yo no te podría decir, híjole, la tristeza se siente así, 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 porque es tuya. Acuérdate que es parte de la interpretación que tú vas haciendo de todo tu entorno. ¿Vale? O sea, sí tienen ciertos rasgos, sí hay ciertas cuestiones, pero también la intensidad con lo que vivo es personal, es mío. ¿Sí lo dejo claro? Porque yo interpreto todo el tiempo mi realidad. La realidad es algo subjetivo completamente. Por eso cada quien reacciona de diferente manera. Hay gente que puede ser iracunda y gente que se controla más, ¿no? Pero tiene que ver cómo fue. Y fíjense que aquí también hay que explicar algo en la parte de cómo funcionamos los hombres y las mujeres. Las mujeres tenemos un cerebro que está más globalizado, es un cerebro muchísimo más emocional y es un cerebro que tiene estas dos funciones, ¿no? Está más integrado en las dos funciones y de esto nos los da también el sentido y todo lo que tenemos que hacer en cuanto a la maternidad. El cerebro masculino es más práctico. Entonces, la emoción nunca va a ser igual en un hombre que en una mujer. En ninguno de nosotros las emociones son iguales. Hay rasgos que compartimos, pero la intensidad y la descripción de esa emoción va a tener ciertas cuestiones que son de cada uno de nosotros. ¿Vale? De acuerdo. Espero que tenga respuesta. ¿Alguien más? Maribel pide si nos puede mencionar nuevamente la relación de mente, cuerpo y espíritu. ¿Cómo no? Mira, nosotros somos tres cosas. Mente, disculpen el ruido, pero mira, si esto de hacerlo en home office es un poquito complicado, pero aquí estoy con ustedes. Nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. Esas son las tres fases que nos componen.
A la mente la domina el cuerpo. Si yo ahorita en este momento digo que tengo mucho sueño, me siento muy cansada, me voy a sentir cansada, ¿eh? Si en este momento digo tengo muchísimo frío, mi cuerpo se la cree porque a la mente la domina, el cuerpo domina, la mente domina el cuerpo, ¿ok? Pero a la mente, ¿qué lo domina? La espiritualidad, la creencia y el apoyo que podemos tener con el otro. Pero no hablemos de una espiritualidad ligada a la parte religiosa, ¿no? Acordemos siempre que la religión es algo que el hombre ha creado para poder tener esta conexión con el Ser Supremo. El Ser Supremo, la espiritualidad es muchísimo más, es ir muchísimo más allá de lo que soy. Es esa conexión con el Ser Supremo y la conexión que compartimos con el otro. Entonces la mente, esa parte de la espiritualidad es la que nos da soporte, ¿no? Al final del día todos tenemos esa conexión y seguimos, y tenemos la fe y seguimos, ¿vale? Espero haber dado respuesta y si no, díganme si no lo dejo claro, lo volvemos a intentar. ¿Alguien más? Comenta Juana Bernal, la espiritualidad es inherente a nosotros. Sí, la espiritualidad es parte de nosotros, estamos interconectados. Cuando entendamos eso, vamos a tener otra clase de sociedad, porque lo que le sucede a uno, al final del día somos energía y compartimos esa energía, y lo que sucede con uno, ¿vale? Lo que le sucede al otro, más bien, impacta en mí. Y si no, vean la sociedad en la que estamos viviendo. O sea, a mí hasta ahorita, gracias a toda la energía del universo, no me ha tocado un asalto, pero eso está ahí latente. El hecho de que alguien no eduque bien a su hijo o no genere la calidad para ese niño y más adelante se convierte en un asaltante, me va a impactar. Me impacta, es mi sociedad, es donde yo estoy. Por eso es tan importante esta comprensión de mi relación con el otro y de cómo interactúo con ese otro. Porque al final del día nosotros somos quienes construimos el entorno. Tenemos un comentario de María Luisa Calzada. Ella menciona la espiritualidad no se debe dejar de lado. Perdón, se me movió. La espiritualidad no se debe dejar de lado. Debe ser parte integral de la vida y tratamiento de las emociones. Exactamente. Es así como lo dices. Debe estar con nosotros. Al final del día todos necesitamos esta parte de la fe, ¿no? Porque somos eso y está en nuestra naturaleza. Por eso cuando nosotros interactuamos de manera positiva, lo repito, cuando interactuamos a favor del otro, el favor también es para nosotros mismos. De ahí la grandeza del trabajo que ustedes hacen, porque al final de cuentas lo hacen en beneficio de una sociedad. Y eso es algo que es muy, les decía cuando iniciábamos este webinar, ¿no? Es muy loable. Entonces, ¿qué nos queda a los que no participamos en asociaciones? Aportar un granito de arena para que esto funcione y cambiemos realmente lo que somos como sociedad, ¿no? Entonces, ahí está esta parte. ¿Alguien más? Sí, Verónica Ramos pregunta, ¿cómo afecta el control de emociones una parálisis facial derecha con afectación en los pares craneales 7.8 y 9? Pues ahí yo creo que toda la cuestión, híjole, es que esa pregunta sí ya es muy, muy específica, ¿no? Pero bueno, aquí lo que sí te puedo decir claramente es que la emoción que está ahí atrapada tiene una relación directa. Yo te propondría que buscaras información de algo que ayudado, yo estoy así, a una nada de ya meterme de lleno, que es esta parte de la biodescodificación, ¿no? Es toda esta cuestión de creencias, emociones, energía que tenemos ahí atrapadas y que se van y que se reflejan, ¿no? Son emociones que están ahí atrapadas, ¿vale? No me atrevería a darte más información porque esto ya es muy, muy específico, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Hasta el momento son todas las preguntas, maestra. Ok. Pero esta parte de lo que tú estás preguntando, sí considero que tendría que ahondarse en una cuestión muchísimo más profunda, ¿no? Mucho más profunda, ¿ok? Principios de la inteligencia emocional. Ya no llegó ninguna otra pregunta, vi que se prendió, ¿no?
No, nada más para contestarles algunas que tienen. El video se va a subir al canal de YouTube, porque preguntan por el video o alguna repetición. Ahí lo van a poder encontrar. Ok. Principios de la inteligencia emocional. Con respecto a las respiraciones, ¿nadie tiene alguna duda? No sé por qué no las metí en la presentación, pero si alguien tiene alguna duda de cómo se efectúan, acuérdense, respiración del mar, coloco mi lengua pegada al paladar, inhalo en 4, ¿vale? Retengo 4 y exhalo en 4. Se hacen 4 series de 4. Respiración para energetizar el cuerpo, inhalación, exhalación por la boca, a velocidad, para también ayudarme sobre todo con los pequeños, para que sea más fácil llevarlo a cabo, ¿no? Respiración en 4, subiendo la mano y retengo, también aquí 4, y cuando voy exhalando voy bajando la mano. Es buenísimo, y no solamente lo hagan en el momento en el que tienen una cuestión de emocional, ¿no? Háganlo como hace rato lo decían, si nosotros hacemos estos ejercicios de gimnasia cerebral, si lo llevamos en el continuo, de manera inmediata acostumbramos a nuestra mente a reaccionar, ¿no? Porque ya tenemos esas herramientas. ¿En cuánto tiempo puedo hacer un hábito? 21 días, no necesitas más, ¿no? Que lo hagas de manera continua, y vas a ver muchos beneficios en ti. Sobre todo porque al final del día estás entrenando a tu cuerpo para una reacción. Y acuérdense que la emoción es reacción, ¿no? Y por último, también en esta parte quisiera comentarles, ¿no? Es importante también el uso de la aromaterapia, también nos ayuda muchísimo a mantenernos en un estado de relajación, y ese estado o esa relajación que vamos teniendo va a permitirme a mí, al final del día, ¿no? Poder tener más herramientas en el momento en el que llega una emoción. Entonces, yo les recomiendo siempre la lavanda es muy buena para relajarse, solamente hay que saberla colocar. Comienzo colocándola atrás de mis orejas, en mis muñecas, ¿vale? En las corvas, aquí atrás de las rodillas, ¿vale? En el pecho, y 3 inhalaciones. En esa forma se debe colocar la esencia, bueno, pues para que puedan tener mayores beneficios. ¿Ok? Ya ahora sí, no quedamos con ninguna duda, ¿verdad? Lo volví a explicar. Vamos ahora entonces, principios de la inteligencia emocional. ¿No? Uno de los principios de la inteligencia emocional, vamos como a leer la diapositiva en función de las manecillas del reloj. La primera es la recepción, ¿no? Es decir, cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de nuestros sentidos. Les decía hace rato, está todo el entorno, y esa recepción es conforme a todo lo que está en el entorno, cómo lo percibo, cómo manejo eso que me está llegando como información, porque de ahí, repito, va a surgir esta parte de lo que es la interpretación, y la interpretación me va a permitir entonces a mí la reacción de mi emoción, ¿no? Después está la retención, que es la capacidad de acceder a toda la información almacenada. Como de momento mi cuerpo, mi mente, todo está conectado para poder generar dicha reacción, porque está en mí, está retenido en mí, ¿no? Por eso hace rato, cuando me hacían esta pregunta tan específica, les recomendaba mejor buscar, porque hay que profundizar y soltar información. Ahorita, así como lo estamos haciendo, podía yo provocar otro tipo de reacciones que no sean tan positivas, ¿no? Son cosas que se tienen que trabajar a profundidad, ¿vale? Por eso es mejor no ahondar, porque podemos, en lugar de hacer un bien, podemos ocasionar un mal, ¿no? Después está la parte del análisis, es decir, cuando yo ya hago esta conexión de mis dos hemisferios, ¿cómo puedo analizar la información de lo que realmente está sucediendo? Porque de este análisis que yo haga, va a venir la emisión, es decir, cómo voy a comunicar mi emoción, ¿no? Cómo voy a comunicar mi enojo, mi tristeza, o sea, todo lo que siento. Y nosotros, acuérdense que todo el tiempo estamos comunicando de manera no verbal, lo veíamos la sesión anterior. Entonces, como estoy comunicando, la gente puede percibir esa emoción. Por eso la empatía es muy importante en la inteligencia emocional,
porque no vamos a tener la misma reacción ante el evento, pero sí puedo reconocer lo que sientes, ¿no? Porque les decía en un inicio, lo reconozco en mí. Y está la parte importante, ¿no? La parte del control, es decir, el equilibrio de mis funciones mentales y físicas para controlar. Ese es el chiste de la inteligencia emocional, que yo realmente pueda gestionar eso que estoy sintiendo. ¿Cuáles son los componentes que tengo en esta parte de la inteligencia emocional? La autoconciencia, o sea, les decía, este tema es de mucha autoexploración, de mucho autoconocimiento, de saber cómo interactúo, cómo reacciono, ¿no? Y qué de esas herramientas que tengo las puedo utilizar para poder llevar una inteligencia emocional que me permita ser una persona más sana, ¿no? Está la parte de la autorregulación, ¿no? La emoción ahí está, pero sí la puedo autorregular. La motivación que les explicaba hace rato, ¿no? Saber utilizar eso que siento para generar motivación, para darme cuenta, por ejemplo, si ustedes analizan muy bien, y esto es un principio también de la inteligencia emocional básico, que te dice, cuando tú te equivocas regularmente y lo tomas como eso, como una equivocación, una parte de ti, ¿no? Lo va tomando como algo negativo, como un error. Cuando tú comprendes que cada vez que intentas algo y no te sales porque estás más cercano a que realmente llegues a ese éxito esperado, entonces estás hablando de motivación. Y solamente estos dos enfoques, si se dan cuenta, tienen que ver con interpretación. Solamente es interpretación del evento, de cómo se está dando dicho evento. Entonces, alguien que no sabe cómo gestionar esa parte de su pensamiento se va a ir por lo negativo y va a decir en algún momento, sabes que ya no lo voy a intentar porque no lo pude hacer. Alguien que sabe cómo gestionar su pensamiento, que es creador y que comprende esta parte, que el pensamiento es energía y que crea, va a verlo desde la otra manera y va a decir, cada crisis, cada momento de ansiedad que controlo, cada miedo con el que me enfrento, cada cuestión que yo supero, es un punto de motivación y voy creciendo y voy para adelante. Y si se dan cuenta, solamente es un trabajo de interpretación. Por eso es tan importante la inteligencia emocional, ¿no? La cuestión de la empatía, ser empático con el otro, conectar con el otro para que yo pueda ayudarlo y también para que esa empatía me permita a mí crear mejores relaciones, ¿no? Algo que también busca la inteligencia emocional es esa parte, crear una relación más sana con el otro. Me permite tener habilidades sociales y las relaciones interpersonales son base en toda nuestra convivencia del día a día. O sea, todo el tiempo nos estamos relacionando con el otro y estamos comunicando de manera verbal y de manera no verbal aquello que sentimos y eso construye las relaciones. Por eso estos componentes son tan importantes, porque al final del día, cuando alguien sabe cómo gestionar su emoción, va a construir ambientes más sanos. Hay quien me dice, oye, de repente, en el entorno en el que trabajo hay mucha hostilidad. Y ahí la pregunta es, ¿cómo te manejas desde ese ambiente? ¿Qué haces desde ese entorno que tú percibes como hostil? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es la emoción que te está o el sentimiento que te está moviendo dentro de ese mismo entorno? Porque acuérdense que al final del día es un entorno que yo en el colectivo creo. Por eso les decía que es muy importante que reconozcamos lo que estamos creando como sociedad y esta parte de la espiritualidad, ¿no? Lo que le sucede al otro me importa y me impacta, ¿vale? ¿Cómo podemos llegar a una autorregulación exitosa? Hasta aquí de esto que vimos de los componentes y de los principios, ¿he dejado alguna duda? ¿No? Perfecto. ¿Cómo podemos llegar a una autorregulación exitosa? Lo primero es determinar la causa de la emoción que estoy sintiendo. O sea, ¿de dónde viene eso que estoy sintiendo en este momento? Reflexionar sobre el origen de mi reacción me ayuda a controlarla. ¿Por qué? Porque ya estoy conectando la parte de mi razón. ¿Ok? Creo que tenemos preguntas, ¿verdad, Chaparrita? Sí, maestra, permítame. Dime, por favor. Y aprovecho tantito para cerrar un poco la puerta porque mis vecinos son camioneros y ya arrancaron uno. Espérenme. Sí.
Ahora sí estoy lista, dime. Sí, de Marisol Vargas. Pide algunas Dime. referencias para indagar más sobre tipos de respiración. Mira, estas que yo te estoy compartiendo, las aprendí en un curso en un lugar que se llama El Arte de Vivir. Lo puedes encontrar en internet. El Arte de Vivir maneja mucha información que tiene que ver con toda la construcción del pensamiento y es un lugar de espiritualidad también. Y otra parte de estas respiraciones, también, bueno, pues en todos los cursos que he tomado que tienen que ver con desarrollo humano. Si quieres, mándame un mensaje a mi WhatsApp y te comparto algunos textos también que te pueden ayudar muchísimo. Alejandro Muñoz comenta, gracias por los tips de respiración. Lo difícil es empezar, pues con una emoción intensa se nos olvida hasta respirar. Pero si lo haces de manera habitual, aunque no tengas la emoción intensa y te acostumbras a respirar de esa manera, tu cuerpo en el momento en el que lo necesites lo va a implementar. Es impresionante, de verdad, ya no reaccionas de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo tiene un registro, ya tienes el hábito, ya tienes hecho el surco que necesita tu cuerpo. Entonces, practíquenlo, no solamente en el momento en el que tengan la emoción, háganse el hábito de hacerlo 5 o 10 minutos en la mañana o en la noche y van a ver cómo eso les va a ayudar muchísimo al momento de tener que reaccionar o al momento en el que sientes esta parte de la emoción, ¿no? Si no, si no nos, si no lo practicamos, ¿no? Si no hacemos estos ejercicios, como también lo decían, de la gimnasia cerebral, de la respiración y demás, el cuerpo nunca lo va a saber y le va a ganar la mente, ¿ok? Entonces hay que hacerlo para que tengamos esa herramienta ya en nuestra reacción. Dime, Perfecto. corazón. María del Carmen, ¿podrían los niños, niñas y adolescentes llegar a manejar sus emociones y desarrollar inteligencia emocional? Sí, pero tienes que ayudarlo y platicarlo muchísimo. Hay que enseñarles a respirar, hay gimnasios de emociones, hay muchos lugares que ya hacen este trabajo de gimnasio de emociones con los niños, que es esta parte en el que se les ejercita, se les pone en situaciones modelo, ¿no? Y se les enseña cómo reaccionar ante esas emociones. Igual llevan yoga infantil, llevan respiración, se les enseña también la parte de ayudarse con psicología del color, o sea, se les dan herramientas. Esto sí se puede hacer, sobre todo en los pequeños. Acuérdense que nosotros como humanos, todo nuestro carácter, personalidad y demás, se forja hasta los 7 años de edad. Entonces, el niño ya tiene ahí muchísima información, pero si tú le vas enseñando, ¿no? Si hay quien a los 50 años puede aprender esto y tener una vida más, eh, pues más placentera, ¿no? Con una mayor gestión de lo que es como persona, imagínate un niño que todo lo absorben, ¿no? También tengo ahí contactos de personas que están ya haciendo gimnasio de emociones para pequeños y es una maravilla, porque el niño entonces ya tiene las herramientas y también trabajan con adolescentes. Con adolescentes se trabaja desde la construcción del yo social, porque acuérdense que el adolescente lo que está es en busca de esa identidad como un ente de la sociedad y el niño está en un gimnasio en una parte de reconocimiento de mis emociones, ¿no? Y eso es un trabajo muy interesante, por si a alguien le interesa. Tenemos otra. ¿La falta de control emocional puede causar enfermedades físicas? ¿Cuáles y cómo evitarlas? Muchísimas, muchísimas. Estamos hablando de todo un diccionario. La persona que lo pregunta te puedo pasar el diccionario completo. Todas nuestras enfermedades están ligadas a una emoción atrapada, esa energía al final del día. Solo te puedo decir, por ejemplo, en el miedo, rapidísimamente, por cuestiones de tiempo, en el miedo, en los riñones, perdón, está situado el miedo. Ahí se estancan nuestros miedos, ¿no? En la falta de circulación está esta parte de querer continuar. En la flexión de las rodillas, para quienes nos duelen mucho las rodillas, es porque el ego controla nuestra vida. Es impresionante cómo las emociones al final del día tienen una relación directa en nuestra salud y no lo reflexionamos, ¿no? Claro, tienen que haber también otras cuestiones, ¿no? Hábitos alimenticios, el ejercicio, otras cuestiones, pero la emoción siempre está ligada, ¿no?
Te decía, les hablaba hace rato de esta parte de la biodescodificación. También ahí hay una relación. Por ejemplo, la biodescodificación sostiene que el cáncer está relacionado con gran resentimiento, ¿no? Entonces es muy importante. Si alguien quiere de verdad, creo que podemos compartir mi correo, y si quieren mandarme un correo, porque es un PDF muy grande el que tengo como material de eso que se puede compartir, y se los envío con todo gusto. ¿Alguien más? Tenemos más preguntas. Flor pregunta, ¿cómo puedo enseñar a reconocer las emociones en personas con síndrome de Down? Wow, súper pregunta. Son mucho más sensibles que tú. Tienen esta capacidad de tener una mayor sensibilidad. ¿Cómo? Llévalos a la autoobservación. O sea, ponles en evidencia cómo están reaccionando en ese momento. No es un trabajo de 2 días, es un trabajo largo, porque tienes que esperar el momento en que la gente haga conciencia de esa reacción que tuvo. Cuando tú le enseñas a alguien cómo en este trabajo de lo que hacemos del coaching de liderazgo organizacional, es cómo reaccionaste. La pregunta es, ¿cómo reaccionaste? No, pues sentí esto, hice esto, hice el otro. En ese momento, cuando se hace consciente esa reacción, la persona ya tiene dominio sobre esa reacción. Entonces, estamos hablando de personas que tienen una forma de sensibilidad diferente. Entonces, ahí es un trabajo de hacerlo con muchísimo mayor énfasis, ¿no? Ayudar a ese reconocimiento para que lo puedan tener como herramienta propia. Tenemos el comentario de Lupita Larios. Con mis jóvenes con discapacidad practico la respiración y agrego un sonido armonizador. Me gusta porque logran quedarse dormidos. Sí, y si le agregas a ese sonido armonizador, ojalá tuvieras un cuenco, les estarías dando un regalo enorme, ¿no? Tocarles un cuenco, el cuenco todavía armoniza más nuestro cuerpo, y ojalá pudieras hacer ejercicios ejercicios con ellos, colocarles música de 432 GHz. Esa música también va a ayudar a conciliar el sueño. Existen también los solfegios, ¿no? Ahorita se los comparto. Los solfegios también tienen una función directa, y es música, totalmente. Lo que hace es ayudarte a armonizar tu cuerpo. Sí. Aidet menciona que hay un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida, y también ahí dice qué órgano se afecta por la emoción. Sí, y también si alguien, repito, biodescodificación está haciendo un trabajo muy importante en todo esto que es liberación de la emoción. Repito, si alguien, déjenme les comparto, dame un segundo, comparto mi correo en el chat. Si gustan anotarlo y enviarme un correo para que les haga llegar este PDF. Nada más denme un segundo. Porque ese tema nos daría como para otro curso como de 40 horas. Es súper amplio. Pero aquí está mi correo. Si alguien gusta, enviarme un correo, ¿no? Yo les reenvío ese PDF. También la persona que pidió más información sobre las respiraciones, también le puedo enviar información. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Perfecto. Hasta el momento ya no hay más dudas en el chat. Ok. Vale, pues vamos a seguir. Vamos a continuar. Tenemos otra más. ¿Cómo evitar dolencias por falta de control emocional? ¿Cómo evitar dolencias? Mira, en el momento en el que tú aprendas cómo gestionar esa emoción a través de la respiración, a través de la reacción de lo que tú tengas, de hacer ejercicio, de todos estos neurotransmisores que hablábamos al principio, ¿no? Que encuentres cuál es tu fórmula para gestionar esa y para liberar esa emoción, ¿vale? La dolencia va a salir. Les voy a platicar algo. Yo soy alguien muy, pero muy miedosa, muchísimo. O sea, manejo unos miedos, traigo unos miedos ahí impresionantes. Ya los acepté y los reconozco. Y tenía un problema de riñones muy, muy fuerte. Tenía piedras en los riñones y yo tenía cada rato problemas con el riñón. Empecé a trabajar sobre esos miedos. Primero, no necesito prender la pantalla. Ya te calentó. Aceptando que soy esa mujer que tengo muchos miedos. Y miedos no solamente en mi persona, sino miedos en mi familia. Entonces empecé a reconocer esos miedos y me propuse trabajarlos y brincarlos. O sea,
y decir, bueno, le tengo miedo a la inseguridad que estamos viviendo. Por causas de la pandemia, ahorita no estoy en casa, estoy viviendo en casa de mi mamá, les he platicado. Estoy viviendo en Texcoco, por eso los camioneros, todo es un pueblito, ¿no? Pero al final del día, aquí la cuestión de la inseguridad está todavía más complicada que donde está su casa, que es en Lindavista. Entonces me daba miedo hasta salir, ¿no? Por los asaltos y demás. Entonces había que enfrentarlo, había que enfrentar ese miedo, claro, con las medidas precautorias, pero que no fuera algo que ya me paralizara, o que yo dijera, no, después de las 8 de la noche casi nadie sale, ¿no? O sea, había que enfrentarlo y reconocerlo. Entonces, hagan esa parte, reflexionen sobre lo que ustedes sienten y cómo lo sienten, cómo reaccionan ante ello. Obsérvense. O sea, esta sesión puede darles muchos tips y puede darle muchos, pero si no hacen ese trabajo de introspección en cada uno de ustedes y ayudan cuando ustedes ya lo tengan y ayudan a los demás a observarse de esa manera, de nada habrá servido. Acuérdense que el aprendizaje es algo que tienes que hacer en el ahora para podértelo llevar realmente, ¿no? Por ejemplo, estos ejercicios de respiración que les comparto, estas cuestiones de cómo colocarte la esencia, de cómo hacer estas cuestiones para poder liberar tus emociones, de empezar a hacer el ejercicio, de empezar a tener otra clase de pensamiento, de observar cómo pienso. Hay una técnica que es, hay un tratamiento, así le llamamos, de merecimiento, ¿no? Hay un tratamiento de agradecimiento todos los días en la mañana. Anoten 3 cosas que crean merecer en ese día y en la noche agradezcan por 3 cosas maravillosas que les hayan sucedido o 3 cosas no maravillosas, 3 cosas que ustedes tengan que agradecer en ese día. Quitémosle el calificativo de maravilloso y se van a dar cuenta que si lo hacen 21 días, su forma de pensar va a ser diferente. El pensamiento, la mente por naturaleza tiende a irse a lo negativo, pero cuando yo aprendo que es mi mente, que es mi pensamiento y que no es una realidad, puedo controlar más lo que siento. Date cuenta que el pensamiento es ese caballo desbocado, ¿no? Que en cierto momento hay que ponerle freno, porque me domina y me hace sentir, ¿no? Me hace creer cosas que a lo mejor ni siquiera están sucediendo. Un ejemplo que les puedo poner de esta parte del pensamiento son los celos. Muchas de las ocasiones ni siquiera son reales y nosotros y nuestra mente estamos en el imaginario, ¿no? Así funciona. O tenemos un problema con alguien, un conflicto con alguien, ¿y qué hago? ¿No? Todo el día estoy alimentando mi mente en qué le voy a decir a la persona y cómo voy a responder ante lo que me diga. Y en realidad, cuando veo a la persona me quedo callada y no pasa nada. Es que hay que aprender cómo funciona nuestra mente para poder determinar cómo voy a relacionarme con aquello que suceda. Si se dan cuenta, nosotros sufrimos más por lo que pensamos que por lo que en realidad pasa. Pero nuestra mente siempre está oscilando entre el pasado, entre el futuro y entre lo que interpreta. Y el ahora, y el aquí y el ahora, ¿dónde queda? Este momento, ¿dónde queda? Si es de lo que realmente me está permitiendo vivir ahorita. Eso es muy importante que se lo lleven. O sea, ahorita, ¿qué está pasando ahorita, en este momento? Estoy con los amigos de la HAB, los estoy disfrutando, aunque sea en estas circunstancias que ni siquiera veo sus rostros, pero es ahorita. Si yo le doy chance a mi mente, ¡fum!, ¿no? Entre el pasado, ¿y por qué me sucedió esto? O sea, o en el futuro, ¿no? ¿Y qué sucederá? Y vendrá la vacuna y me contagiaré y no estoy disfrutando eso. Y el pensamiento así funciona, oscila. El chiste de esto que estamos platicando hoy es entender esta parte, ¿no? De tener mi pensamiento en el presente, para que entonces sí, mi percepción sea real, lo que interprete yo sea real, no conforme a lo que creo. Sí logro explicar esta parte. Es muy importante en esto que llamamos inteligencia emocional, porque siempre estamos en eso, en este oscilar, y no nos permitimos. ¿Cómo ayudarle a la gente también a que aprenda? Me decía alguien que trabaja con personas con síndrome de Down, ayudarlos a que reflexionen en su aquí y una hora. Es un entrenamiento
Por eso es el mindfulness, la gimnasia emocional, la gimnasia cerebral, es un entrenamiento. Tenemos que entrenarnos para poder procesar de esta manera. Yo siento que este tipo de temas deberían de darse desde el kinder y tendríamos una sociedad mucho más diferente, ¿no? Porque entonces sabríamos cómo hacerlo. ¿Vale? ¿Alguien más? Tenemos la aportación de Ana Lilia. Ella nos Sí. comenta, la conciencia de nuestros actos es una forma de gestionar las emociones. También podemos aprender a identificarlos y conocer por qué nos pasa. Exactamente, ¿no? O también, aprovechando este comentario, ¿por qué repetimos situaciones? ¿Se han dado cuenta que repetimos situaciones, no? O nos relacionamos con personas que tienen las mismas características una y otra vez, pues es porque no aprendemos. ¿Y cómo no aprendemos? Pues porque no vivimos en el momento presente. No hacemos conciencia de lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces, eso es lo importante, aprender, no aprender, sino llevar a nuestra mente al presente, a lo que hay en ese momento, para que entonces, ¿no?, yo tenga más herramientas al momento de gestionar mis emociones. ¿Vale? Sí, tenemos una pregunta de Silvia. Ella pregunta, ¿qué pasa cuando los niños no saben decir el por qué sienten una emoción? Mi sobrina ensaya un bailable y no tiene problema, pero a veces llora iniciando y se paraliza. O ve una película o escucha un perro aullar, llora profundamente con mucho sentimiento. ¿Qué ejercicios hacer para que identifiquen el origen de esa emoción? Primero, hay que observar. Si ya observaste que le sucede cuando el perro aúlla o cuando tiene que hacer ese baile o esas cuestiones, algún evento que él tiene en su registro, ¿no?, lo lleva a ese momento. Entonces, si no lo puede expresar, tal vez con palabra, sí lo puede hacer a través de un dibujo, ¿no? Sí lo puede hacer a través de otra forma. Entonces, ahí lo que se puede hacer es llevar al niño a ese momento que está viviendo, ¿no?, y pedirle que lo exprese con un dibujo, que lo exprese de alguna u otra manera. Observar también qué pasa con él, qué lo detona, ¿no? ¿Qué detona que él se paralice? Puede ser un miedo, a lo mejor algún perro lo asustó, alguna situación, alguna vez se presentó en público y se asustó, entonces hay un recuerdo ahí y jala ese registro. Pero lo del dibujo te puede ayudar muchísimo. Y acuérdate que hablar con un niño o interactuar con un niño, lo que tienes que tener bien presente es conectar. ¿Cómo conecto con un niño? Velo a los ojos. Háblale de manera honesta, sincera, que él comprenda lo que tú le estás diciendo, pero no solamente por la palabra, sino también por la corporalidad que estás demostrando ante él. Y eso va a permitir que él se abra. Es todo un conjunto lo que creas cuando realmente comunicas. ¿Vale? ¿Alguien más? Sí, de Patricia. Diferencia entre reflexionar un tema y oscilar un tema. Cuando yo oscilo, no doy un punto central, ¿no? No estoy centrado, estoy todo el tiempo como girando en el tema. Ahorita se me viene a la mente ponerte como ejemplo cuando el gato está queriendo agarrar su cola, ¿no? Y está dando vueltas y vueltas y vueltas. Eso hacemos mucho, porque lo que queremos de descubrir o porque lo que estamos a punto de descubrir, lo que estamos a punto de tocar no nos gusta, pero ya lo sabemos, nada más que está en nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, por eso en muchas de las ocasiones repetimos los mismos patrones. Cuando tú realmente dices, soy esto, o sea, tener en la conciencia que no solo somos seres de luz ni seres maravillosos, que somos dualidad y que tenemos esta parte de nuestros demonios oscuros, así como tenemos partes que nos gustan, por llamarle de alguna manera para explicarlo de una forma más sencilla, y los acepto, en ese momento dejo de oscilar, ¿no? Porque los acepto y los enfrento. Les decía, a mí me costó mucho trabajo aceptar que era una mujer miedosa, alguien que da cursos, que siempre está como muy segura de sí misma, ¿no? Que habla en público, y aceptar que tengo miedos, sí, y que soy miedosa, sí, ¿y qué crees? Ese dejar de oscilar, ese dejar de darle la vuelta a todo, me permitió atravesarlo. Tenemos cosas que no nos gustan, pero somos humanos, así somos, está en nuestra naturaleza. Porque también socialmente se nos ha dicho
que tenemos que ser, o que hay cosas que son bien aceptadas y cosas que no son aceptadas. Pero en realidad no tendría por qué ser así. Somos humanos. Y en nuestra humanidad está nuestra grandeza, en el aceptarte así, tal y como eres. ¿Vale? ¿Alguien más? De Alejandra, consejo para poder hacer nuestra reflexión personal al igual que en familia. Te decía del tratamiento de merecimiento, ¿no? 3 cosas que tú creas en el día, en la mañana, y el de agradecimiento es muy importante. 3 días, 3 cosas que tengas que agradecer en el día. Al principio te vas a sentar en la mañana y vas a decir, ¿qué 3 cosas que me merezca yo? Y te va a costar mucho trabajo. Y en la noche cuando te toque hacer tu agradecimiento, también te va a costar mucho trabajo ese entrenamiento, porque vas a empezar a ver las cosas de una diferente manera. Tu visión se va a ampliar en aquello que vives en el día a día, ¿no? ¿Quién va a decir que a lo mejor agradecer porque llegaste a casa bien era algo que tenía yo que agradecer? Sí, es algo que tenemos que agradecer. O en la mañana decir, me merezco, ¿no? Me merezco que me pase hoy, no sé, que la comida me sepa deliciosa, algo tan insignificante si lo queremos llamar así. Tú vas a decir, eso es merecimiento, sí, porque no estamos acostumbrarnos a vivir en el presente, a llenarnos de esas cosas que realmente son las importantes, ¿no? Siempre estamos esperando que algo pase, esperando que cambie el trabajo, esperando, y se nos va lo importante, ¿no? Otra cosa que también pueden hacer como familia, hay juegos también sobre emociones. También si alguien está interesado, tienen ahí mi correo, ¿no? La lotería de las emociones te permite reconocer emociones a través del juego, ¿no? Juegas lotería y vas haciendo este reconocimiento como familia. Hay cuestiones que nos ayudan mucho, sobre todo cuando ya nos llevamos. Yo sé que de la plática que hoy les dé, en 2 horas no les voy a poder imprimir todo lo que es inteligencia emocional, ¿no? Pero con que yo les deje en 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ustedes, ojalá sean los 164 que nos están acompañando, una semillita de buscar qué siento, cómo lo siento y qué puedo hacer con ello, mi trabajo por hoy, ¿no? Es digno de agradecerse. Porque al final del día es eso, voltear a vernos. Y también como familia, porque acuérdense que nosotros aprendemos por imitación. Por eso muchos patrones y muchas conductas de nuestra familia las vamos repitiendo, ¿no? Y a veces decimos, híjole, creo que me parezco a mi abuelita. Sí, traes mucho registro de tu abuela y de tu mamá y de tu papá y de todos. Entonces las familias al final del día comparten esta parte de comportamientos y de situaciones. Por eso vemos que hay familias que son más violentas, familias que son más tranquilas. O sea, porque es el espacio que compartimos, es la energía que compartimos. Por eso lo importante de cuidar cómo nos relacionamos y lo que vamos creando con los otros. ¿Alguien más? Sí, de Juana Bernal, ¿es adecuado el término de encapsular cuando ponemos una emoción por otras? No, ninguna emoción encapsulada es una emoción positiva. Toda emoción tiene que ser gestionada y liberada. Por eso las recomendaciones, ¿no? Ya sea escuchando música, meditando, haciendo yoga, respirando, haciendo ejercicio, ayudando al otro, abrazando, lo que quieras, lo que a ti te beneficie, lo que encuentres en ti, porque tampoco se trata de que todos los días hagas todo, ¿no? Se trata de que encuentres qué te sirve a ti. A mí les comentaba, a mí me sirve muchísimo la música. Me ayuda a relajarme, me ayuda a estar en mi presente, en ahora. Me sirve respirar, también me sirve muchísimo. No están para saberlo, pero hace rato que me estaba arreglando para encontrarme con ustedes, le comentaba a mi esposo, le digo, no sé por qué, pero hoy me siento nerviosa, sí es un trabajo que hago regularmente. Me estaba muy emocionada por estar con ustedes, ¿no? Entonces me dice, ¿y qué vas a hacer? Y me puse a respirar. Me regalé, ¿qué les gusta? 4 o 5 minutos de respiración consciente, que es larguísimo, es mucho. Y entré con ustedes y ya me sentí como soy, pero me estaba costando, ¿no? Esta parte de conectar. ¿Por qué? Pues porque había una emoción ahí y había que gestionarla. No encapsulen sus emociones, no las cambien por otras. Las emociones no se cambian por otras, son nuestras reacciones. Es esta propia reacción tuya ante el evento. No se puede cambiar, pero sí tienes que buscar la forma de que salga.
¿no? Y estamos hablando sobre eso. Y conocerme, el autoconocimiento les va a dar poder, mucho poder sobre ustedes. Y sobre cómo entregan esa posibilidad de que alguien también tenga injerencia sobre su propia emoción. Nosotros empoderamos a las personas para que tengan poder sobre nosotros, valga la redundancia. O sea, yo le entrego poder a la gente para que me pueda afectar lo que haga o lo que deje de hacer. Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, ¿cuál es mi centro y por qué le permito a la persona que me cae mal, ¿no? Que me pueda hacer enojar. O sea, ¿por qué empodero a esa persona? Cuando en realidad, pues, es su emoción, es mi emoción, y cada quien con ella determina lo que sea. Y la intensidad. Cuando yo hago consciente el por qué le doy a la otra persona poder sobre mí, ya la emoción que me va a generar ya no va a tener la misma intensidad. O por qué le doy poder a la gente para que yo me sienta feliz. O sea, no todo es negativo, también es esta parte de poder volvernos más de percibir, ¿no? De ser más perceptivos de aquello que me hace bien, que me hace sentir bien. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, de Julio, es tan importante tomar conciencia efectivamente de nosotros mismos para orientar nuestra ayuda a otros. Sí, por eso hacer tanto énfasis con ustedes, ¿no? Entre más se conozcan ustedes, más van a poder ayudar al otro, más van a poder permitirle, darle herramientas para que se reconozca. Porque acuérdense que con todo lo que conecto con el otro es porque está en mí. Si no está en mí, ¿vale? No logro verlo. Tenemos otra pregunta. ¿Qué emoción se identifica con la diabetes? Ay, y ya sabía que no debía de platicarles de eso. Con la diabetes es esta parte de la falta de amor. Es bien fuerte. Por eso buscan esta parte del azúcar, del cariño, vaya. Es gente que siente que no tiene como esta capacidad, no se siente lo suficientemente amada. Si se dan cuenta, por ejemplo, hay algo que quisiera ponerles de ejemplo. Hay familias que todas tienen esta parte no genética de la diabetes. La biodescodificación dice que es por una creencia que toda la familia comparte. ¿No? Entonces así es como funciona esta cuestión de las emociones. ¿Alguien más? Sí, de Jovan. En nuestro caso somos una fundación que atiende a gente con problemas de adicción y de pronto el tema de reflexión o análisis para controlar sus emociones o incluso dar a conocer sus sentimientos es difícil. La mayoría pasa por una etapa de resistencia muy complicada. ¿Alguna técnica que en su experiencia facilite la interacción con este sector del público? Mira, yo ahí lo primero que te diría es ten paciencia. A cada quien le cae el 20 de la información que necesita para sanar su vida en el momento indicado. Eso. El trabajo que tú realizas es realmente difícil porque tienen una adicción, ¿no? Y esa adicción al final del día ha modificado todo su proceso de concepción de lo que es el mundo. Entonces va a ser muchísimo más complicado, pero ¿cómo puedes hacerlo? A través del dibujo, a través de irlos enseñando a autoobservarse. ¿Cómo? Como tienen esta parte ya de un concepto diferente de lo que es el ser y de lo que es el entorno, ¿vale? Pequeños dibujos, pequeñas técnicas, por ejemplo, de cuestionarios, ¿no? Pequeños, así, pequeñas preguntas, pequeñas charlas, no un trabajo en conjunto o grande que les digas, oigan, pues hoy vamos a reflexionar, no, sino llevarlos a ese punto. Debes tener mucha estrategia para llevarlos a ese punto. ¿No? Pequeñas preguntas, de repente ahí que sueltes, que practiques. Y lo que sí te acuerdas de esta respiración de desintoxicación es maravillosa. De verdad, demuéstrenles los beneficios o cómo se pueden sentir después de que realicen este tipo de respiraciones, porque se van a dar cuenta que se sienten diferentes. Entonces, no es imposible lo que tú tienes que hacer, pero sí tienes que tener muchísima paciencia.
¿no? Soltar pequeños cuestionamientos, ayudarles a través de la creatividad, de la construcción, de objetos, de dibujos, de cuestiones así, que los hagan, ¿no? Tener este proceso de pensamiento, porque están construyendo algo. ¿Vale? ¿Alguien más? Sí, de Anita. La bipolaridad son cambios de emociones. ¿Qué recomienda en este caso? Híjole, ese también es un tema complicado porque podemos, como les decía hace rato, se pueden desencadenar muchísimas cosas. Pero alguien que es bipolar, ¿no? Que oscila, es esta parte de oscilar entre un momento de depresión, de tristeza, e irse a la parte, ¿no? Estar en este juego, es llevarlo aquí y a la hora, entrenar esa mente al aquí y a la hora, ¿no? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué hay? ¿Por qué estos ciclos de oscilar? Entonces, llevarle a esa parte. Lo puedes hacer a través de la respiración, lo puedes hacer también a través de ejercicios de descripción del momento vivido. Esa parte se me está olvidando. Describir el momento vivido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy viviendo ahorita? ¿Cómo haríamos esa técnica? En este momento, Miriam Ávila, empezaré a decirles, estoy viendo una descripción, estoy viendo en la pantalla, estoy a través de la videoconferencia y tal, estoy sintiendo empatía por el trabajo que ellos hacen, ¿no? Describir el momento, llevar esa parte para que esa mente, ¿no? Deje de estar oscilando entre esos dos polos. ¿Vale? Espero mi respuesta haya servido. ¿Alguien más? Sí, ¿cuál es la relación entre inteligencia emocional y el liderazgo? Híjole, un buen líder tiene que tener una gran inteligencia emocional por muchos aspectos. Primero, tengo que saber cómo motivar a los otros. Y si yo no sé motivarme a mí mismo, difícilmente voy a saber cómo motivar. Segundo, tengo que saber cómo hablar, cómo llegar a esta parte de conectar con el otro. La inteligencia emocional me lleva al aquí y a la hora. Entonces, cuando yo estoy en ese aquí y en esta hora, mi lenguaje refleja específicamente lo que quiero decir en ese momento. Segundo, y el más importante es la parte de la motivación que les comentaba primero. Tercero, si yo no tengo realmente de manera consciente, que quiero ser un líder que construya, difícilmente mis acciones, mis pensamientos y todo lo que soy, ¿vale? Podrá llevarme a lograrlo. Y la inteligencia emocional te ayuda a construirte en ese yo, en eso que necesitas proyectar, porque te va a dar el autoconocimiento. Y les decía hace rato, autoconocimiento es poder. Y eso se nota, porque sé qué cosas son las que pueden hacerme débil y qué cosas son las que pueden fortalecerme. Y entonces las emociones que tengo las puedo comprender, los sentimientos los puedo etiquetar de tal manera que es aquello que me funciona para ser líder y que no. Les decía hace rato, yo soy miedosa y soy muy aprensiva. Si nos vamos por el plano negativo, ese mismo miedo, eso mismo de ser aprensivo, ¿vale? Podría debilitarme como líder. Pero si yo en esta inteligencia emocional comprendo que esos miedos también me sirven de protección y me sirven para tener una visión amplia, entonces me fortalece. Y el ser tan aprensiva, ¿no? Si aprendo a regularlo, también me va a dar una visión positiva, porque al final del día me va a poder ayudar a prever lo que hay en los entornos, a que si lo tomara yo de una manera más relajada. Entonces, en liderazgo y inteligencia emocional están completamente de la mano. Quien es un buen líder es porque sabe y se conoce. Y quien sabe y se conoce, y quien se sabe, esa es la expresión correcta, y quien se sabe y se conoce, al final del día tiene una buena inteligencia emocional y una aceptación de lo que es el mismo. Espero mi respuesta haya sido la adecuada. Piden algunos tips para autoconocernos. Obsérvate, fíjate, aquí vamos a hacer uno y en 21 días quien quiera me escriba y me dice cómo le fue. Todas las mañanas observa cuál es tu primer pensamiento. ¿Qué es lo que te dices? Porque ese primer pensamiento te va a programar todo el día. Hoy abres los ojos y lo primero que a mí me vino a la mente es, tengo videoconferencia o tengo webinar con la HAP. Mi tema, inteligencia emocional. ¿Sale? Y entonces todo el día me empecé a preparar para estar lista a 3:50 con ustedes, ¿no?
Ese pensamiento es lo que te programa. ¿Y qué tal si hubiera yo pensado y hubiera dicho, ay, ¿no? Ven cómo hasta mi cuerpo se cae. Ay, miércoles. Tengo que estar lista a las 3:50 para lo de la JAP. Pues todo el día voy a estar con flojera, todo el día voy a estar, pues, o sea, con esa actitud. Entonces, el primer pensamiento, muy importante. Segundo, observen qué les gusta. ¿Saben qué les gusta? De lo que vivimos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la gente. Me gusta mucho convivir con la gente. Platicar, saber dónde andan, qué hacen, conocer gente me llena. Ahorita que estoy más en casa, que no estoy en contacto con la gente, me gusta observar a mis hijas en la escuela, a mi esposo, observarlos cómo están interactuando en sus clases, qué están haciendo. ¿Qué no me gusta? Pues no me gusta que de repente el camionero prende el camión como ahorita y se escucha con ustedes y me da vergüenza, pero pues es lo que hay en mi entorno. No puedes decirle al camionero, pues no arranques el camión, tiene que ir a trabajarse. Entonces, esta parte, ¿no? De ir viendo cómo reacciono cuando me enojo. Ahora que ya aprendí inteligencia emocional, ¿no? Que ya me conozco y que ya sé que puedo ser agresiva, enojada, pues ya mejor cuando siento el enojo, ¿vale? Respiro y me vengo a mi recámara y trato de comprender por qué mi enojo. Porque si dejo salir a Miriam así, tal cual, Miriam puede soltar un golpe. ¿Y qué voy a ocasionar ahí? O puedo decir algo que ofenda. Pues voy a romper mi relación con esa persona. O voy a lastimar a esa persona que a lo mejor la amo. Entonces mejor inhalo, exhalo, ¿no? Si en ese momento tengo que dar una respuesta inmediata ante la situación, la doy, pero ya conecté mi razón. Ya no dejé que la emoción me ganara. Y vengo a mi cuarto y me pongo a hacer algo. Pongo mi música, pongo un incienso y me pongo a hacer algo, ¿sale? Pero ya gestioné mi emoción, ya no me absorbió como tal. Entonces, es esa parte. Y háganse ese regalo. Esto que les estoy proponiendo es un regalo de ustedes para ustedes. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo reacciono? ¿Qué sucede si voy en el metro y alguien se me acerca? ¿Me gusta o no me gusta? O sea, esa parte. Yo creo que si hacemos ahorita un cuestionario de 3 preguntas bien básicas, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Y cómo reacciono ante las cuestiones que no me gustan? ¿Y cómo reacciono ante las que me gustan? Muy pocos las responderíamos. Me atrevo a decir, ¿no? Entonces siempre está esa parte importante. Regálate ese tiempo para ti. Y después, ¿no? Entonces sí ya podrás trabajar con otras personas a las que tú sirvas, podrás trabajar con tu familia, ¿no? Pero acuérdense, la herramienta primero es conmigo para que yo pueda dar. Si no, no puedes dar, no está en ti, ¿vale? O lo puedes intentar, pero a lo mejor el resultado que obtengas no sea tan efectivo. ¿Alguien más? Sí, Rosario, tenías la mano levantada. ¿Te gusta, Rosario, hacer tu pregunta? Te activo tu micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, pues felicitarla porque está muy interesante y muy dinámica la plática. Y me interesaría saber de qué manera nos puede ayudar o cómo nos ayudar a las personas que están cursando con problemas de demencia senil y de Alzheimer en sus inicios. Muchas gracias. Sí, si están en demencia senil y Alzheimer en inicios, hay que hacer muchos ejercicios de gimnasia cerebral, ¿no? Y uno muy sencillo, también si quieres mándame un correo y te comparto información específica para eso, pero uno que se me ocurre ahorita es súper sencillo, sopa de letras y leer. Eso les va a activar muchísimo. Leer hace esta conexión, ¿no? Entre los hemisferios. Igual el que de esta cuestión de resolver los acertijos, ¿no? ¿Cómo se llama? Ayúdeme alguien, por favor. La sopa de letras y eso también. Hay que trabajar, hay que poner a trabajar. Crucigramas, gracias. Y también un cerebro bien hidratado es un cerebro que se va a deteriorar más lentamente. La ingesta de agua, pero no, fíjense que nosotros creemos que la ingesta de agua tiene que ser así, ¿no? No, al cuerpo hay que avisarle que voy a tomar agua. Suena como a chiste, ¿verdad? Pero no. Hay que avisarle a nuestras células. ¿Cómo lo hago? Pequeños sorbos. Y antes de que yo
trague el agua, la paso por mi boca. Así aviso a mis células que voy a tomar líquido y que realmente voy a hidratarme. No lo hacemos de la manera adecuada. Tomamos agua así, ¿no? No. Hay que también en esa parte saber hidratarnos para que los puedan ayudar. Entonces, también si necesitan información sobre eso, con todo gusto les comparto. ¿Vale? Sí. ¿Alguien más? Sí, ¿es requisito para un buen líder tener inteligencia emocional? Sí, muchísimo. Un líder que no sabe manejar sus emociones es un líder que está fuera. Y acabamos de tener una experiencia el fin de semana, ¿no? Alguien que no supo controlar su emoción tenía la posibilidad, no voy a decir nombres, de tener 4 años más en el poder. Y por ese temperamento y por esa manera de decirlo así, ¿no? De dejar que la emoción le aflore, híjole, ¿qué crees? Que ya no vas otros 4 años. Y que en la historia de ese país regularmente se repiten los 2 periodos, ¿no? Pero hagan un comparativo de alguien que sí sabía gestionar su emoción, aunque también fue un presidente muy rudo, pero estuvo los 2 periodos y además salió calificado muy alto, Obama, ¿no? Y también fue muy rudo y también tuvo cuestiones muy fuertes que resolver, pero siempre se controló. Entonces creo que con eso ya dije quién, ¿no? Entonces sí, por ahí va la situación, observen. ¿Mande? ¿Alguien más? Sí, de Gloria Sierra. ¿Podemos decir que la inteligencia emocional lleva a no reaccionar por las emociones, al pensamiento racional antes que la reacción? No tanto, es una conjunción. O sea, tampoco se trata de cancelar la emoción, se trata de gestionar mi reacción. Y lo que voy, no, mi reacción también, y cómo voy a liberar esa emoción. Tenemos que tener herramientas de liberación de la emoción, porque repito lo mismo, nos enfermamos, ¿no? Entonces tengo que saber qué herramienta es la que a mí me funciona. No tienen que hacer todo esto de lo que estamos platicando, ¿no? Ni hacer diario las respiraciones, ni no, observa en ti, ¿qué te funciona? Se los decía desde hace rato. ¿Qué hay en mí? ¿Qué me gusta? ¿Con qué vibro? Les digo yo, siempre busquen con qué vibran, ¿no? Porque esa es la parte importante. Ahí es donde está tu esencia, tu yo, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener, porque imagínate que nos volvemos entes totalmente pensantes. No, esa no es la idea. Tú eres un humano, tienes emociones. Y esas son las que te llenan de mucha información todo el tiempo y son las que te hacen vivir plenamente. Y tus sentimientos, ya sean positivos o negativos, también te están dando información. Imagínate que tú me dijeras, me voy a volver racional y no voy a sentir amor. No podría ser. O sea, no, porque además el amor es un motor muy importante en nuestra vida. Nos alimenta, nos llena, ¿no? Entonces es esta parte de aceptar pues, la humanidad, así como soy esta, ¿no? Todo a lo mejor con mis gustos extravagantes, mi saco amarillo, mis botas plateadas del santo, no sé, así soy, porque así cada uno de nosotros tenemos cosas, ¿no? Mis, no sé qué más decirles de mí, mi manera de ser tan intensa, tan aprensiva, o sea, mi manera de comunicar con toda la gente, de hacerle sentir a la gente que es importante para mí, porque lo es. A veces eso tampoco es tan positivo, porque me he llevado buenos chascos de gente que quiere abusar de mi forma de ser. Pero bueno, eso también es parte de. ¿Qué hago? Pues gestiono esa parte, ¿no? Y lo que antes me dolía cuando me daba yo cuenta que alguien quería sobrepasarse conmigo porque soy tan sociable, me dolía. Ahora no, ahora lo comprendo que es parte de mí, tampoco lo voy a modificar, pero ya sé a quién le doy ese poder sobre mí y a quién no. Esa es la diferencia. ¿Alguien más? Sí, ¿por qué los niños se agreden entre sí aun si están jugando o tomando clases virtual? Porque es algo aprendido. En nuestra sociedad hay muchísima violencia y ese niño tiene ese aprendizaje, ha vivido en entornos violentos. Acuérdense que nosotros somos esponjitas, todo aprendemos y todo lo absorbemos. Es porque ese es el ambiente. Y aquí quisiera hacer una reflexión también muy importante. No es solamente que nosotros seamos una sociedad así por casualidad, ¿no? Las casualidades en este mundo son muy raras, son las causalidades. Entonces también observen qué ven en la televisión,
qué están consumiendo en redes sociales, qué videos están viendo, de dónde está llegando toda esa información. No solamente es la familia, es todo el entorno que conforma ese individuo. Y es preocupante. Yo tengo una pequeña de 10 años que se la pasa viendo videos y películas de terror. Y digo, ¿de dónde? Pero es la información que llega de sus otros compañeros. Ahí, ¿qué hay que hacer? Hablar y situar. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de eso en ti? Para que lo tenga más claro y para que se dé cuenta que no es porque el entorno sea así. Sobre todo ahorita que estamos en casa guardados. Los niños están haciendo llegar de mucha información y nosotros los vemos en el teléfono, los vemos en el iPad, en la tablet y no nos damos cuenta realmente de qué se están haciendo llegar. ¿Qué les está llegando? Ya no hay ese filtro tan importante. Entonces tenemos que estar más al pendiente de qué es lo que consumen. Porque los propios videojuegos son violentos. Y si te das cuenta, los más exitosos tienen un grado de alta violencia. Y si tú te checas las novelas en la noche en televisión abierta son de violencia. O sea, todo nuestro entorno. Entonces, por eso los niños son así, porque es lo que aprenden. Y si en casa hay alguien violento que no se controla, ¿no? Pues se incrementa toda esta situación. ¿Y más? Sí, nos piden alguna sugerencia de un libro para comenzar a trabajar con su control emocional. Te puedo recomendar el más comercial de todos, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, ¿vale? Ese es un libro que esto lo resume o lo ha trabajado bastante bien. Hay otros autores como Saber y ellos, pero son más teóricos. Y Goleman lo que tiene es que lo hace muchísimo más digerible, ¿no? Esta parte. ¿Vale? Bueno, pues, mande. Tenemos otras más. ¿Qué pasa cuando no muestro mis sentimientos en público? Es decir, guardo mis emociones. Híjole, ahí mi pregunta sería, ¿te das chance de liberarlas después o te las guardas? Si te las guardas, el daño está haciendo para ti. Si después te das la oportunidad de liberarlas, del llanto, de todo, ¿no? Si después lo haces, bueno, estamos hablando de otra situación. Pero si no, no pasa nada. O sea, al final del día todos somos esta parte, ¿no? Entonces siempre la cuestión de compartir, eso es algo que yo siempre hago mucha énfasis, ¿no? De la gente que es muy reservada. Está bien ser reservado, pero busca la forma de cómo lo liberes, de cómo lo saques. Y la otra, pues también de repente está bien compartir con el otro, ¿no? Con lo que somos, con mostrar lo que somos. Porque todos tenemos exactamente la misma forma, en intensidades diferentes, pero somos lo mismo. Entonces también aprender a hacer esa parte, ¿no? A tener la mente más abierta, de aceptar. Y creo que estamos en un buen momento como sociedad. Estamos aceptando muchas cosas y estamos trabajando sobre muchas cosas que antes ni siquiera podían voltearse a ver, ¿no? La diversidad, que es un factor tan importante, ustedes lo viven con sus grupos, con los que trabajan, ¿no? Entonces, cuando aceptas la diversidad, pues también estás aceptando una parte de ti. Volvemos al principio de espiritualidad. ¿Alguien más? Sí, que si pueden mencionar nuevamente el título y el autor del libro. Sí, es Daniel, déjalo escribo en el chat, denme un segundo. La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y Abigail nos hace una aportación. Ella comenta, los niños aprenden por imitación. Les recomiendo el video El sándwich de Mariana. Sí. Y en ese aprendizaje por imitación podemos tener un mundo de posibilidades con los niños. El niño que ve que sus papás leen, va a leer. El niño que ve que sus papás dialogan, hablan, conviven, va a dialogar, va a hablar. El niño que ve que sus papás se dan la oportunidad de expresar quiénes son y cómo son y que se aceptan, es un niño que va a tener esas herramientas, de verdad. O sea, esto lo estamos creando. Esta sociedad que tenemos hoy no es resultado de 10 años para atrás, es el resultado de generaciones hacia atrás, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cambiar el chip. Porque a lo mejor nosotros ya no lo vamos a ver, pero a lo mejor mis nietos sí tengan un entorno diferente, ¿no? O sea, ese es construir. Hay que ser más conscientes de lo que construimos en el día a día, ¿vale?
Bueno, ¿podemos continuar? Sí, por favor, gracias. Sí, ya nos tardamos, ¿verdad? No nos va a alcanzar el tiempo, perdonen, ¿eh? Bueno, estábamos entonces, determinar la causa de las emociones, reflexionar sobre el origen de mi reacción me ayuda a controlarla. O sea, ¿por qué reacciono así? ¿Cuál es la historia que tengo? ¿No? Elegir mi manera de actuar, cómo voy a interactuar con eso que estoy sintiendo. ¿Cuáles son las capacidades que yo obtengo cuando ejerzo esta inteligencia emocional? Lo que les comentaba, ¿no? La parte de la automotivación. ¿Qué me digo? ¿Que me estoy equivocando? ¿O que estoy un poquitito más cerca de llegar a mi logro, ¿no? Saber gestionar mi pensamiento. La parte de la autoconciencia, ¿no? ¿Quién soy, cómo soy? Autorregulación y mejorar mis relaciones interpersonales, que esto también va ligado con la cuestión de liderazgo. Un líder tiene que trabajar esto realmente para poderse construir. Si no se conoce, difícilmente va a poder gestionar sus equipos de trabajo. ¿Cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar para tener una inteligencia emocional positiva? Primero, objetividad. Acuérdense que nuestra realidad, la realidad es totalmente subjetiva. Entonces, cuando yo entro en la parte de la razón, lo que estoy buscando es eso, objetividad, ¿no? Tener una agudeza sensorial. ¿Para qué? Para percibir al otro, para tener más empatía, para ejercer realmente desde una forma positiva el principio, ¿no? Lo que me sucede, lo que te sucede a ti, me impacta a mí. Trabajar la motivación, tener una comunicación asertiva. Acuérdense de nuestra sesión anterior, lo menciono rápidamente. Comunicación asertiva, saber escuchar, utilizar el lenguaje adecuado, ¿no? Parafrasear lo que estoy diciendo, siempre estar abierto desde mi lenguaje corporal. O sea, mi lenguaje corporal es muy importante para que yo realmente conecte con la otra persona. Imagínense que yo les doy todo este webinar con los brazos cruzados. Pues el mensaje es: no me interesa, no quiero estar. Y si se dan cuenta, muestro mis manos y demás, porque es una forma de tener una conexión, aunque sea virtual, pero con todos ustedes, que me sientan ahí, cerquita, aunque esté yo a través de un dispositivo, ¿no? La parte de la empatía, desarrollar, y la destreza social para relacionarme. Ahora les comparto este decálogo de lo que es la inteligencia emocional. Primero, dejar fluir, ¿no? Dejar fluir aquello. Siempre, y aquí en esta parte me gusta decirles, somos como los ríos, ¿no? Y regularmente a veces queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos que sucedan. Y no todo va a suceder como tú quieras que suceda. ¿Por qué? Porque así es la vida, ¿no? Pero si tú aprendes a sacarle provecho a las cosas que suceden y fluir con ellas, los resultados que vas a obtener son los mejores. Entonces, de repente está bien soltar y dejar que fluya y dejar que sea, para de ahí determinar qué puedo hacer con eso que está fluyendo. Y eso es algo que yo también tengo que trabajar muchísimo. Me gusta ser controladores, pero aguas caí, porque puede estar interviniendo el ego. Y el ego no es favorable para la inteligencia emocional. Y todos lo tenemos, ¿eh? Todos tenemos la creencia de que merecemos algo. En ese tratamiento de merecimiento que les hablaba hace rato hay que tener cuidado. Porque la autoestima te dice, es el amor hacia ti, es el cuidado hacia ti, es la aceptación de ti. Y el ego te dice, creo que merezco esto, creo el otro. Entonces, es una delgada línea, es muy pequeña. Pero la autoestima realmente es este factor de procurar lo que me hace bien, lo que está bien para mí, lo que yo necesito en mí. Entonces siempre esta parte del querer controlar, pues nos habla de esta necedad, de este ego, ¿no? Conoce tus reacciones, obsérvate, se los he estado diciendo hasta el cansancio, sé curioso con lo que hay en tu entorno y contigo mismo, ¿no? Descansa la mente, nos los decían hace rato, tener esta parte del mindfulness, de desconectarte 5 minutos y regresar, de respirar, de saborear lo que comemos, de vivir intensamente en cuestión de lo que nos gusta, de lo que nos llena, ¿no? Darnos esa oportunidad. Ser empático con el otro, no saturarnos de actividades. Entonces, esa parte de aprender a concluir las actividades. Vemos muchas personas que empezamos varias actividades, ¿no? Y andamos oscilando entre ellos. Eso cansa la mente. Cuando yo voy cumpliendo pequeñas metas, es más sencillo que llegue a mis objetivos grandes.
Entonces, esa parte de ir cumpliendo actividad día con día, en el momento, ¿no? Porque si observas todo lo que tienes que hacer, ya te cansaste nada más de observarlo. Entonces, ir cumpliendo esta pequeña parte. Buscar alguna actividad que les relaje, ya les compartía yo esta parte de la respiración, la aromaterapia, la música, ¿no? No te adelantes a los acontecimientos. Espérate a que las cosas sucedan. No osciles esa mente en el futuro. Esperemos a ver lo que pasa. Sufrimos más por lo que imaginamos. Eso llévenselo así, tatuado. Espérate a que pase. Y una vez que ya pasó, entonces sí lo resuelves, pero no lo sufras antes. Acuérdense que el pensamiento crea, ¿ok? Si lo sufres antes, pues ya estás creando cuestiones ahí que no pueden ser tan positivas, ¿no? Vivir en el presente, el regalo del presente y el ahora. Y la otra, no clasifiquen sus emociones, déjenlas que fluyan. Cuando ya sean un sentimiento y ya lo tengan en ustedes y ya esté aquí, ¿no? Esa etiqueta que le pusiste, entonces lo puedes trabajar desde otra manera, desde otra perspectiva, ¿vale? Y ya para cerrar, me gustaría hacerles esta reflexión. Solo quien sabe por qué se siente como se siente puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente. Por eso les decía, ¿no? En las emociones hay rasgos que compartimos, pero cada uno de nosotros las manifestamos y las sentimos de una manera diferente. Por eso el trabajo de hacer esta cuestión de la autoobservación. Yo no podía venir y darles una receta y decirles, la tristeza se siente así, así, así. O no, hay cuestiones que compartimos, pero la intensidad y la forma en cómo las gestionamos y en cómo las trabajamos es de cada uno de nosotros, ¿vale? Pues por mi parte ha sido todo. Si alguien más tiene alguna duda, algún comentario, algo que compartir, yo estoy aquí a su disposición. Muchas gracias por todo. Sí, creo que hay algunas preguntas más. Son agradecimientos, la mayoría son agradecimientos. Diana Angélica abrió su micrófono, no sé si quieres decir algo. Estamos. Quisiera compartir que yo también leí un libro que establece que la creencia de cada uno de nosotros es lo que podemos llegar a generar. Me parece, como lo comentaba hace un momento, autodeterminarse a uno mismo que sí puede, ¿no? Entonces, a veces el motivarnos nosotros mismos y llevar a cabo lo que queremos hacer, aunque no salga como quieramos, sí llega a ser lo que es si nosotros creemos que realmente podemos. Yo creo que entonces también se debería de definir una confianza propia, ¿no? Y a veces, aunque muchos no quieran ocupar lo que sería ayuda de otras personas o motivaciones de otras personas y alejar como que aquellos que tratan de juzgar o criticar esa parte de una mala manera. Así es, cada uno de nosotros tenemos, y aprovecho esto también que tú estás comentando para hablar de algo que no les comenté en su momento, el perdón, ¿no? El perdón es algo que creemos y que está basado en nuestro ego. Cuando nosotros comprendemos que el otro actuó en ese momento porque era la forma en que comprendió la situación y fueron las herramientas que tuvo para interactuar desde esa perspectiva, ¿vale? El perdón puede fluir de una manera más auténtica. Cuando nosotros estamos con ese sentimiento del rencor y estas cuestiones, lo que estamos haciendo es daño a nosotros mismos. Trabajen mucho esa parte para que sean liberadores. Todos, absolutamente todos, traemos situaciones en nuestra vida que no nos gustan, que nos molestan. Entonces, comprender esa parte y perdonar es liberador. Y les garantizo que en el momento en que comprendemos esto, fluimos desde una perspectiva diferente. Ya no nos domina tanto. Es libertad. Quien se conoce, y quisiera que esto se lo llevaran bien así tatuado, quien se conoce, se permite ser, es libre. Dense esa oportunidad. Necesitamos más humanos que se acepten y que se atrevan a gestionar lo que son, para que puedan trabajar y puedan compartirlo con otros. Muchísimas gracias por su atención.
De verdad, no saben qué gusto. Yo con esta charla del día de hoy cierro el ciclo que estuve trabajando con la HAP durante este año, que ha sido complicado. Y no me queda más que agradecer la oportunidad a todas las personas que siempre me apoyan cuando me han tocado estas intervenciones. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Espero que lo siguiente que estaremos construyendo juntos, la Junta de la Asistencia Privada, el área de capacitación y su servidora, esté en otros tenores, ¿no? Que podamos estar en un aula compartiéndola físicamente, porque de verdad creo que nos está haciendo falta a todos, pero esto es lo que tenemos en este momento. Y con esto que tenemos en este momento podemos hacer maravillas. Estamos experimentando también cosas diferentes, estamos teniendo más contacto con los nuestros porque estamos en casa, estamos aprendiendo. Y este momento que estamos construyendo ahorita tiene que ser un aprendizaje muy importante para lo que venga. Es una prueba, y las pruebas siempre tienen que ser tomadas como eso, como un aprendizaje. No lo olviden, desde donde estén, desde cual sea la situación en la que estamos viviendo este entorno, busquen aquello que les está dejando y conviértanlo en algo positivo, en algo que los haga mejores personas. ¿Vale? Pues un abrazo muy grande. Maestra, tenemos 39 comentarios en el chat todavía. Ay, dime, yo ya me estoy despidiendo, por Dios. Dime, por favor. Nancy nos comenta, ¿la biocodificación puede ser un elemento alternativo para abordar la gestión de emociones? Sí, la biodescodificación no tanto que sea intermedio, la biodescodificación te va a servir para liberar, para comprender por qué estás teniendo esa enfermedad y te ayude a liberar esa emoción que está ahí atrapada. La inteligencia emocional es previo, porque la inteligencia emocional lo que te va a evitar es que esa emoción, esa energía se estanque en tu cuerpo. ¿Vale? La biodescodificación es más resolutiva y te va a llevar a la comprensión. Por ejemplo, lo que te platicaba de mis riñones. ¿Por qué me enfermo tanto de los riñones? ¿Por qué son inyecciones y tratamientos y cosas que me duelen? Cuando comprendí que era por mis miedos y cuáles eran estos miedos y los empecé a enfrentar, mira, voy mejor. ¿No? Es esa parte. ¿Ok? Todos los demás son felicitaciones y agradecimientos, maestra. Creo que ahí se refleja que se llegó al objetivo. Pues esperemos, ¿no? Y la demanda que se tuvo de este curso también fue de las más altas, entonces. ¿Qué les digo? Yo, pues yo estoy conectada con la HAP, ¿no? Creo en todo el trabajo que ustedes hacen y si desde mi posibilidad está seguir apoyando y que entre todos hagamos que las personas que nos necesitan y que nosotros nos necesitamos también, podamos construir un entorno mejor. Aquí estoy. Muchísimas gracias por acompañarme y por todo. Espero que sea de mucha ayuda lo que hoy platicamos y sobre todo que se haya sembrado una semillita ahí de curiosidad y de querer cambiar. Eso es lo que importa, para que realmente podamos construir, repito, hasta el cansancio, ¿no? Mejores lugares de trabajo, una mejor sociedad, un mejor entorno familiar. No saben todos los beneficios que esto les va a dar, ¿no? Es ver la vida desde otro punto de vista. Y ustedes trabajan en el servicio y esto les va a ayudar como no tienen una idea, ¿no? Porque lo que hacen, repito, es maravilloso. Muchas gracias. Maestra, gracias pues por todos sus comentarios. A nombre de la Junta de Asistencia Privada le otorgamos el agradecimiento de forma simbólica a la maestra Miriam Ávila Uribe por su participación en la plática Inteligencia Emocional el día 11 de noviembre del 2020. Lo firma el jefe de Departamento de Capacitación, Sergio Gómez. Maestra, muchas gracias por todos sus Muchas gracias a ustedes. por compartirnos todos estos tips que seguro son de utilidad para todos los que estuvimos presentes. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo amarillo muy, pero muy grande. Acuérdense que el amarillo, por eso me lo puse hoy, porque lo relacionamos con la felicidad. Entonces, un abrazo muy grande. Gracias por la oportunidad. Gracias, Sergio, por la oportunidad. Gracias a todos los compañeros de la HAP por permitirme compartir en esta situación que está un poquito complicada, ¿no? Un poquitito de aquello que tengo en la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues con esto cerramos la sesión de hoy. Nada más.